Hola, ¿qué tal? Buen día. Tengan todos ustedes. Habla el ingeniero Víctor Becerra, colaborador de la empresa Servicios de Ingeniería, SISIMSA. En dicha empresa nos dedicamos a hacer proyectos, supervisión y construcción de obra. Les dejo mi correo y mi número telefónico. Estoy a sus órdenes para cualquier comentario o duda al respecto. Bien, pues el día de hoy vamos a ver un tema de suma importancia para todos los que nos dedicamos a las instalaciones eléctricas, y es la selección y cálculo de ductos metálicos en base al artículo 376 de nuestra norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas. Bien, para iniciar con este tema, vamos a definir lo que es un ducto metálico de acuerdo a la norma. El artículo 376-2 dice que un ducto metálico es un canal de lámina metálica con cubierta a bisagrada o removible para albergar y proteger alambres y cables eléctricos, y en las cuales se instalan los conductores después de que el ducto ha sido instalado como un sistema completo. Un sistema completo, bueno, y todos los accesorios que componen ese sistema completo son los siguientes. Son principalmente los ductos de diferentes dimensiones. Hay de 6.5 en el mercado, de 10, de 15, de 20 y 30. Todos ellos son cuadrados. Es decir, las medidas son la base por la altura. Y la longitud de dichos, o lo largo de dichos ductos, hay de 1.50 y de 3 metros. Bien, para ensamblar esos ductos es necesario utilizar estos dispositivos llamados conectores, que se ensamblan en unas grapas o unas guías que ya vienen de fábrica en los ductos. Yo por lo regular lo que acostumbro a hacer es instalar unos tornillos con la de cabeza de gota. La cabeza de gota pues, va al interior del ducto para así proteger y no dañar los conductores. Si quisiera yo hacer una derivación, puedo utilizar una T, o si quiero hacer un cambio de dirección o hacia la conexión hacia un tablero, puedo utilizar codos de 90 grados, o ya sea un quiebre con codos de 45 grados. También si yo quisiera reducir de 15 por 15, quisiera yo hacer una reducción a un ducto más pequeño, bueno, hay reductores que son muy prácticos y nos sirven para que el ducto no salga tan caro y sea más económica su instalación, si es que no se requiere por la cantidad de conductores, perdón. Bien, para adaptar dicho ducto, ya una vez que vamos a rematarlo en un tablero o en un panel de alumbrado, un tablero de contactos o de fuerza, es necesario utilizar los adaptadores. Por lo general, cuando vamos a rematar el ducto en el tablero, se requiere hacer un saque o un corte en la lámina del tablero. Para ello quisiera hacer un paréntesis, hacer una recomendación. Antes de hacer dichos trabajos, es importante que el tablero esté desenergizado, número 1. Y como número 2, ya una vez que vayamos a realizar la perforación, debemos de ponerle una lámina o una tabla en la parte de abajo para que la viruta o la rebaba producto de la perforación no vaya a caer dentro de los tableros. Independientemente de eso, al término de dichos trabajos de la perforación, debemos de sopletear para que quede completamente limpio, además de seguir el protocolo de verificar que los conductores o las barras no estén a tierra. Pues hay que meterle el Megger para hacer nuestras pruebas correspondientes. Y en las partes donde ya no haya que continuar con el ducto, bueno, pues la norma nos pide que instalemos las placas de cierre. Los ductos deben estar perfectamente cerrados y sellados y bien soportados, como un sistema completo. De acuerdo al artículo 376.10 de nuestra norma,
nos permite instalar los ductos en lugares visibles, como se muestran aquí en las imágenes. Aquí tenemos una concentración de medidores, donde se ve que aquí hay una caja que viene de Compañía de Luz, perdón, Comisión Federal de Electricidad. De ahí derivamos con un ducto y ellos meten sus cables hacia los medidores para alimentar cada uno de los servicios. En la parte de abajo también se observa que podemos utilizar ducto para sacar los circuitos alimentadores a cada me supongo que son departamentos. Y en esta diapositiva es lo mismo, es otro ejemplo de cómo podemos utilizar los ductos en bisagrados. Se pueden utilizar también en lugares peligrosos, en lugares húmedos. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de una gasolinería. Parece que es una gasolinería. Se ven unos sellos para evitar que haya algún conato de incendio, para inhibir el conato de incendio en el interior de las canalizaciones. También nos permiten utilizarlo en lugares ocultos, siempre y cuando estén accesibles los conductores para darle mantenimiento, para la instalación o para algún arreglo de los cables. Donde no lo permiten, en lugares peligrosos, en lugares donde por maniobras, ya sea de montacargas o de alguna grúa, podamos dañar los ductos, ahí no se permite. Y además tampoco se permite en áreas corrosivas, donde el ambiente es totalmente corrosivo. Ahí no se permite utilizar ductos o este tipo de instalación. ¿Cuáles son sus aplicaciones? Bueno, ya lo veíamos al principio, que las aplicaciones pueden ser en zonas industriales y así como en zonas comerciales. En zonas industriales, pues puede ser una industria automotriz, para alimentar circuitos derivados de, ya sea de alumbrado, circuitos de fuerza para alimentar a los motores, o para circuitos de control. Son muy prácticos los ductos, la instalación es muy práctica, muy económica, muy rápida, a diferencia de las canalizaciones o de las tuberías que estamos acostumbrados a instalar. Los ductos son muy prácticos. También se pueden instalar en las industria papelera, en la industria textil. Podemos instalar los ductos en la parte superior y bajar ya sea con canalización a cada uno de los puestos de trabajo donde se requiere energía eléctrica. En los centros comerciales también, pues son las grandes distancias, pues es muy rápido y muy práctico utilizar el ducto cuadrado. Esas son las aplicaciones de dichos ductos. Bien, pues ahora para poder realizar el cálculo de los ductos, nos referimos al artículo 376-22, donde nos dice en el inciso A que la suma de las áreas de la sección transversal de todos los conductores, no debe exceder el 20% del área total del ducto. Es decir, cada uno de mis conductores, le sumo el área, multiplico por la cantidad de conductores, y ese no debe de exceder el 20%. Eso es lo que nos pide la norma. Esto es bueno porque el conductor no lo vamos a aplicar ningún factor por agrupamiento, ni lo vamos a degradar el conductor por ese agrupamiento. Sin embargo, cuando rebasamos 30 conductores, la norma se nos pide en el artículo 376-22, inciso B, nos dice que debemos de afectarlo por el factor de la tabla 31015B3A. Bueno, en esta tabla
el que nos sirve para degradar dependiendo del número de conductores. Por ejemplo, de 4 a 6, aquí degradamos el conductor al 80%. En este caso, nos dice que en el inciso B, los factores de ajuste especificados en el 3.10.15b3a se deben de aplicar únicamente cuando el número de conductores portadores de corriente, incluyendo los conductores del neutro, clasificados como portadores de corriente de acuerdo con 3.10.15b5 es mayor a 30. Es decir, si yo tengo aquí 31 conductores, tendría que aplicarle un 40% de porcentaje. Entonces, vean, ese factor de ajuste, pues no nos conviene. La instalación saldría incosteable, los conductores serían muy gruesos para eso. Entonces, lo más conveniente es meter de 30 conductores hacia abajo. Eso es lo más recomendable. Bien, aquí vamos a ver un ejemplo. Tenemos 19 conductores THW, calibre 6, en la cual vamos a calcular las dimensiones del ducto. Para ello, requerimos calcular primero el área de dichos conductores. Para calcular el área, tenemos la tabla número 5 de nuestra norma, norma oficial mexicana, donde nos da las dimensiones de los conductores. En este caso, tenemos un THW, que es calibre 6. Aquí tenemos el tamaño de los conductores, y aquí tenemos el diámetro aproximado y el área aproximada en milímetros cuadrados. Y estamos hablando de calibre 6. Bueno, pues el área en milímetros cuadrados es 46.84. Ya tenemos el área de un conductor. Como nos piden que son 19 conductores, multiplicamos 46.84 por 19, nos da un área de 889.96 milímetros cuadrados. Ya tenemos el área de nuestros conductores. Ahora, como siguiente paso, vamos a calcular el área de los ductos y nos vamos por el ducto más pequeño. De 6.5 por 6.5 centímetros, o 65 milímetros, nos da un área total de 4.225 milímetros. Ese es el 100% del área de dicho ducto. Si lo multiplicamos por 0.20, vamos a tener un área disponible de 845 milímetros. Si lo comparamos contra el área del conductor, quiere decir que no pasa. No pasa. Por lo tanto, nos vamos al ducto inmediato superior, que en este caso sería un ducto de 10 por 10, con un área total de 10.000 milímetros cuadrados, multiplicado por 0.20, nos da un área disponible de 2.000 milímetros cuadrados. Quiere decir que en este sí caben nuestros conductores para poder disipar la energía calorífica que se genera por el efecto Joule en los conductores. Eso es lo que nos pide la norma y eso es lo que estamos cumpliendo. En este ejemplo vemos claramente que sí cumplimos. Bien, de acuerdo al artículo 376.23, si nosotros requerimos doblar los conductores, que no es muy recomendable, pero si por alguna necesidad requerimos doblar dichos conductores, debemos de utilizar la tabla 3.12.6a, que es espacio mínimo para el doblado de los cables en las terminales y ancho mínimo de los canales para el alambrado. Y dice el artículo A, en su inciso A, cuando dentro de un ducto metálico se doblen conductores aislados, ya sea en sus extremos o en un lugar en donde el conduit, los accesorios u otras canalizaciones o cables entren o salgan del ducto metálico, o en donde la dirección del ducto metálico cambie de dirección más de 30 grados, se deben aplicar las dimensiones correspondientes a un alambre por cada terminal de la tabla 3.12.6a, que es la que acabamos de ver. Esto
aquí tenemos un ejemplo. Tenemos 3 cables del número 6 AWG, tubo 19, y nos dice que debemos de tener 3.81 centímetros. Aquí está el cable del número 6. Aquí tenemos un ducto de 10 por 10. Aquí tenemos la canalización. Vamos a hacer un corte. Aquí tenemos el ducto visto de frente. Aquí se ve la tubería con sus 3 conductores. Bien, y si nosotros quisiéramos utilizar los ductos como caja de registro, es un poco más complicado porque tenemos que remitirnos a lo que disponen las cajas de registro. En el caso de el artículo, en el inciso B del artículo 376-23, dice que ductos metálicos usados como cajas de paso. En este caso vamos a cambiar de un calibre 6 y le vamos a meter un calibre 4, que dice que cuando los conductores aislados de calibre 4 o más grandes se jalen a través de un ducto, la distancia entre las entradas de las canalizaciones y del cable que aloja el mismo conductor no debe ser menor a la exigida en el artículo 3.14.28A1. Para jalados rectos debe ser 8 veces el diámetro de la canalización más grande. Y en el 3.14.28A2, para jalado en ángulo, debe ser 6 veces el diámetro de la canalización más grande. Es decir, aquí tenemos una pulgada, que son aproximadamente 2.54 centímetros. Lo multiplicamos por 6 veces porque vamos a dar vuelta en ángulo. Nos da 15.24 centímetros. Quiere decir que no quedaría el ducto de 15 centímetros, entonces nos vamos al inmediato superior y nos da que es el ducto de 20 por 20 para que lo podamos utilizar como caja de registro. Entonces, como pueden ver, pues, no es recomendable tampoco utilizarla como caja de registro. Es únicamente un ducto para alojar los conductores y de ahí la canalización y de manera directa baja hacia el equipo de trabajo, el motor o a la luminaria o al contacto que vayamos a alimentar. Ok, referente a la soportería, a la sujeción y soporte, la norma también es muy clara. En el artículo 376-30 nos dice que para soportes horizontales, en el inciso A, los ductos se deben de soportar en cada extremo, es decir, tenemos que meter un soporte aquí y otro soporte acá, otro soporte aquí. Para tramos individuales de más de 1.50, en cada extremo o unión, a menos que estén aprobados para otros intervalos de soporte. Aquí dice que la distancia entre los soportes no debe de ser mayor a 3 metros. Nos pide que pongamos un soporte aquí y un soporte acá, siempre y cuando no rebasemos los 3 metros. Esa es la manera que nos pide la norma que sujetemos los ductos de manera horizontal. Y cuando los ductos se instalan de manera vertical, dice la norma que se deben de soportar a cada 4.5 metros de distancia. A cada 4.5 metros. Y no debe de haber más de una unión entre los soportes, es decir, que no puede haber dos uniones. Aquí solamente nos permiten una unión. Entonces podríamos poner un ducto de 3 metros de largo, uno de unos 50, ya cumplimos con los dos requerimientos, el de la distancia entre los soportes y no más de una unión entre ellos. Y esa es la manera como se soportan los ductos verticales. Bien, pues creo que podemos ver ahora cuando nosotros tenemos la necesidad de hacer un empalme. También la norma es muy clara en el artículo 376-56.
donde dice que no debemos de rebasar más del 75%. Es decir, tenemos nuestros cables y al momento de hacer un empalme, no debemos de rebasar ese porcentaje. No debemos de ocupar más del 75%. Bien, pues por mi parte ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. Espero que sea de mucha utilidad para todos los que nos dedicamos a las instalaciones eléctricas. Es un tema importante para dar cumplimiento a la norma y los verificadores no nos vayan a hacer alguna anotación de no conformidad y nuestro trabajo quede de manera adecuada y respetando obviamente la norma. Bien, pues les agradezco su participación y no olviden compartir este video. Estamos a sus órdenes para cualquier comentario y así, además de poder enriquecer el contenido de los próximos videos. Por mi parte es todo. Muchas gracias.